Shalom familia, feliz tarde, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre Celestial que nos permite una vez más reunirnos a través de esta plataforma para continuar con el estudio de las Sagradas Escrituras. Esta semana estamos en la porción número 48 de las Parashot y estamos en la Parashá Shoftim que iniciamos ayer y hoy vamos a continuar. Estuvimos viendo, nos alcanzó para ver la primera aliyá. Vamos a continuar en este estudio precioso de esta parashá, amén, donde el cual hemos estado aprendiendo, amén. Rápidamente, en forma de repaso, es la parashá número 48, Shoftim, que se encuentra en el libro de Devarim o Deuteronomio, del capítulo 16, del versículo 18 hasta el capítulo 21, versículo 9. Ahí se encuentran ubicadas lo que es las 7 aliyot, amén. Dijimos que esta palabra hebrea, shoftim, significa jueces y su raíz es shafat, que significa juzgar o gobernar. Amén. Y que el Eterno ordena a través de Moisés para que se pueda establecer jueces en todo el territorio de la nación. Amén. Bien, vamos a continuar con la aliyá que nos corresponde, pero vamos a orar para poder entrar en materia. Amén. Oramos. Baruch Adonai Hameboral Leolam Baet, Baruch Atah Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim, Benatan Lanu et Torato, Baruch Atah Adonai Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Damos gracias, honra y gloria a ti, eterno Rey, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, vamos a irnos a lo que es la segunda aliyá, que es donde vamos a iniciar esta tarde preciosa. Amén. Así que yo espero que el tema pueda ser de mucha bendición para todos y cada uno de nosotros. Bien, libro de Devarim, libro de Deuteronomios, capítulo 17, versículo 14 dice: Cuando entres en la tierra que Hashem tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean. El Eterno, en su infinita sabiduría, a través de la Torá, prevé que el pueblo iba a pedir un rey, iba a pedir que ser gobernado por un rey. La iniciativa de tener un rey no vino de parte del Eterno. Esta palabra se cumplió en primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Amén, donde dice que el pueblo pidió un rey. Vamos a leerlo desde el versículo 4. Dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las naciones. Y desagradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yuhebajei, y Yuhebajei dijo a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí han desechado, para que no reine sobre ellos. Entonces aquí vemos que la idea de que en Israel hubiese un rey no fue de parte de Dios, porque ya Dios era el rey. Amén. El propósito con esta petición no fue para cumplir la Torá, sino ser semejantes a todos los demás pueblos en la tierra. Esto fue lo que al Eterno se manifestara como triste. Amén. Entonces, Elohim también había dicho a Abraham en Génesis 17:6 que reyes saldrían de ti, lo cual constituye también una base para que hubiera reyes en Israel. Amén. Entonces, pero la tristeza del Eterno es cuando el hombre quiere ser su propia ley, su propia autoridad. Amén. Entonces, en Devarim 17:5 dice: ciertamente pondrás sobre ti al rey que Hashem tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti.
No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Esto nos enseña varias cosas importantes en cuanto al reinado en Israel. Número uno, el rey tiene que ser escogido por Dios. El rey tiene que ser escogido por Adonai, por Elohim. Amén. Por medio de sus profetas. Es Dios el que escoge. Ok, no quería ponerte un rey. Ahora que tú quieres un rey, yo te voy a dar un rey como yo quiero darte el rey. Ok. Número dos, el rey está colocado en una posición sobre Israel. Tres, el rey es puesto por el pueblo, pero escogido por el Eterno. La forma de gobierno que Adonai establece entre los hombres es primeramente teocrático. Amén, como democrático. Entonces, teocrático lo que significa es el que gobierna es Dios. Y democrático es cuando el pueblo escoge. ¿Ok? Tiene que haber una colaboración en el momento de la instalación de una autoridad entre el Eterno y el pueblo, que va a ser dirigido por esa autoridad. Por eso, hasta el día de hoy, el Señor nos demanda a todos y cada uno de nosotros que oremos por nuestros gobernantes. Y cada vez los que tenemos la oportunidad y vivimos en un país donde tenemos la oportunidad de ir a dar el voto para escoger el próximo presidente de la nación o los próximos diputados o los próximos alcaldes de las ciudades, tenemos que orar al Eterno, pedirle la guianza a Dios para que nosotros podamos ser parte del instrumento que Dios utiliza para poner un gobernante. Porque si nosotros ponemos nada más y damos el voto sin discernir, amén, lo que esta persona o estas personas van a hacer, entonces, hermanos, estaríamos poniendo a una persona completamente contraria a la voluntad de Dios, a un impío que no tiene temor de Dios. Por eso, cada vez que nosotros vayamos a dar el voto, tenemos que, hermano, mirar y oír lo que estas personas piensan y creen. Amén. Entonces, ¿y cuánto principio de Torah hay en el corazón de estas personas? ¿Ok? Número 4, el rey tiene que ser israelita de nacimiento, no puede ser un extranjero. Entonces, en Israel, un rey no podía ser una persona que no haya sido un nativo, un natural de Israel. Por eso es que, por ejemplo, en la época de Yeshua, cuando el maestro está en la tierra, el que estaba de rey de Israel era Herodes, pero Herodes no era israelita, Herodes era un edomita que estaba al servicio de Roma. Entonces era un rey ilegítimo. Amén. Era un rey ilegítimo. Bien, entonces, Deuteronomio 17, 16 al 17 dice, además, no aumentará para sí muchos caballos, ni harás que el pueblo vuelva a Egipto. Esta es la orden para el rey. No aumentará para sí muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto. Para tener muchos caballos, pues Hashem te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco aumentará para sí muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco aumentará para sí grandes cantidades de plata u oro. Amén. Entonces, el rey Salomón, Shlomo, pecó en estas tres áreas. De las órdenes que el Eterno le dio a través de Moisés para los que iban a ser rey en Israel, Salomón quebrantó estas tres áreas. Número uno, tuvo muchos caballos e hizo que el pueblo volviera a Egipto para comprar caballos, como lo dice en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 26. En el Talmud, en el Tratado Sanedrín 21b, dice que solo puede poseer lo suficiente para sus carros. Amén. Y en el segundo libro de Samuel 8:4. Entonces, ¿cuál es el problema? Que en el contexto cultural de el mediano cercano oriente, los reyes o los ejércitos eran considerados poderosos por sus caballerías, por su cantidad de caballos. Entonces, cuando le dice que no se haga para sí muchos caballos,
es para que no ponga su confianza en su ejército o en la fuerza militar que él pueda poseer, porque su confianza tiene que estar puesta en el Eterno, para que el pueblo se vuelva a Dios constantemente, para que esté clamando a Dios constantemente. Por eso, como le dijo el Señor a través del profeta, ¿verdad?, a Zorobabel, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Entonces, cuando los hombres tenían esa grande cantidad de caballos, inclusive muchos no se atrevían a ir a la guerra con estos reyes, porque consideraban el poderío de ese rey. Pero el poderío del rey de Israel no tiene que estar basado en su ejército, ni en sus caballos o en su instrumento de guerra, sino en el Dios de Israel, en el Dios que los defiende. Amén. Entonces, el punto número 2 dice que también Salomón tomó muchas mujeres que desviaron su corazón. Amén. Y el texto lo dice aquí. Amén. Tampoco aumentará para sí muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Y es exactamente lo que ocurrió con el rey Salomón. Una de las características de Salomón era que el Señor dijo que le iba a dar paz con todos los enemigos de Israel de la época. El único rey que no salió a la batalla fue Salomón. El Señor lo puso en paz. En el contexto cultural, los reyes de estas regiones, cuando entraban en un tratado de paz con un rey del cual habían sido enemigos por mucho tiempo, o por muchas generaciones, y entraban en un acuerdo de paz, le entregaban a sus hijas, casaban, se cruzaban, para que ese matrimonio fuera, perdón, una señal de paz, porque ahora ya habían lazos familiares. Y en eso fue que cayó Salomón, que al final estas mujeres, que eran mujeres extranjeras, que no se habían convertido al Dios de Israel, volcaron el corazón de Salomón hacia los ídolos de estas mujeres. Amén. Entonces, ¿cuál fue el problema de Salomón? Que él mismo le construyó lugares de adoración a los ídolos de estas esposas. Y que cuando ya él era anciano, él también participó de los sacrificios y de la adoración de estos ídolos. Y eso fue la caída de Salomón. Entonces, tuvo muchas mujeres que desviaron su corazón, como lo dice en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 3 al 4. Según el Talmud, en el Tratado Sanedrín 21a, dice, solo podía tener 18 mujeres basado en el texto de segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 8, donde Hashem habla de añadir 2 veces más a lo que el rey David ya tenía. Entonces, tenía 6 esposas. Tuvo mucha plata y oro. Amén. Tuvo mucha plata y oro, según el primer libro de Reyes 10, 21 y versículo 27. El Talmud, en el Tratado Sanedrín 21b, dice que solo puede poseer lo suficiente para adjudicar para su corte. Por pecar en estas 3 áreas, Adonai le levantó 3 enemigos. Según primero de Reyes 11, 14, versículo 23 y versículo 26, si el rey Salomón hubiera hecho caso a la Torá, no hubiera caído en pecado. Todas las caídas de los hombres, desde Adán hasta el último hombre, ha sido y son y serán las consecuencias de no haber hecho caso a los mandamientos del Eterno escritos en la Torá. Amén. Por eso Juan describe lo que es el pecado en primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Amén. Primera Juan capítulo 3 versículo 4, donde dice que el pecado, ¿qué es el pecado? El pecado es la transgresión de la Torah. Violar la ley de Dios, eso es el pecado. Amén. Eso es el pecado. Si nosotros nos ajustamos a lo que dice la ley de Dios y no basarnos en las opiniones
de los hombres, tenemos que ajustarnos a lo que dice la ley. Aunque alguien diga algo que suene bonito o no, yo tengo que irme a lo que dice la ley de Dios para no quebrantar la ley de Dios. Un midrash en el tratado Shemot Rabbah 6.5 cuenta que la yud de la palabra Yarvé, que significa aumentará, se molestó con el rey Shlomo cuando transgredió estas prohibiciones de la Torá y voló ante él, ante el trono celestial y se quejó. Estas son unas cosas que ellos utilizan los sabios como para explicar ciertas cosas. ¿Ven? Salomón me desarraigó por transgredir las prohibiciones de acumular esposas, caballos y riquezas. Ahora ha anulado esta misbot. Eventualmente descarté toda la Torah. Hashem respondió a la Yud, no temas, Shlomo y miles como él morirán, pero haz tú la más pequeña de las letras, jamás serás desarraigada. Es posible que este Midrash haya estado en la mente de nuestro maestro cuando pronunció estas palabras ante el pueblo, como está escrita en Mateo capítulo 5, versículo 18, porque en verdad les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yud, ni una vergulilla pasarán de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Amén. La palabra de Dios. Mire, hay gente, hermano, que no le cree a Dios. Hay gente que dice que Dios no existe. O hay gente que pone entredicho la palabra de Dios. Ese no es el problema. Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Le guste a uno o no le guste al diablo o no le guste, sea quien sea que vaya en contra de la palabra se tiene que cumplir. Ni una yud, que es la letrita más pequeña del elefato hebreo, ni una vergulilla o una kotz, amén, que son como esos puntitos, todo eso, nada, dice, nada de eso será borrado de la ley de Dios, porque todo se tiene que cumplir. Ok, otro mandamiento para el rey. El rey escribirá para sí una copia de la Torah. En Deuteronomios capítulo 17, versículo 18 dice, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí 2 copias de esta Torah en un libro, en presencia de los sacerdotes levitas, la tendrán consigo y la leerá todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Hashem su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esa Torá y estos estatutos. Amén. Ahí vemos que el rey tenía que escribir de puño y letra, supervisado por los levitas, por los sacerdotes, por los levitas, para que él escribiera letra todo lo que es la Torá, desde Bereshit a Devarim, desde Génesis a Deuteronomios, letra por letra, amén, tenía que escribirlo, porque él tenía, ¿cuál es la intención del Eterno? Que el rey conociera, supiera, amén, de la mejor manera cuando nosotros estudiamos, aunque hoy tenemos mucha tecnología, por ejemplo, yo les comparto por lo general PDFs de los estudios que hacemos, pero lo ideal y lo bueno es que usted escriba, que usted tome sus notas, porque eso se le va a pegar a usted más fácilmente. ¿Ok? Bueno, más. Entonces, eh, dice, y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí 2 copias de esta Torá en un libro en presencia de los sacerdotes levitas, la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. La leerá todos los días de su vida. Esto no solamente es para el rey de Israel, esto es para todos nosotros. Leer la Torá todos los días de su vida. Para que aprenda a temer a Hashem su Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta Torá y estos estatutos. La Torá,
Tenía que ser la base del reino. Por esto, el rey tenía que escribir un Sefer Torah para sí y leerlo todos los días. Según Rashi, la expresión Mishne Torah que aparece en este versículo significa que el rey tenía que escribir 2 rollos de la Torah y tener uno en su cámara de tesoro y otro que entra y sale con él. Se lo amarraban acá en un brazo. Y él, donde él fuera, tenía que llevar ese rollo de la Torah. Amén. Y leerlo todos los días. Amén. Los reyes en Israel solían tener un Sefer Torah en miniatura que colocaban sobre su brazo derecho para que los acompañara constantemente. De este mandamiento se ha legislado que todo varón hebreo debe escribir un Sefer Torah o bien pagar para que un escriba lo haga. Devarim 17:20. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a derecha, ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Una lectura diaria de la Torah produce temor de Adonai y humildad de corazón para la observancia correcta de los mandamientos. Deme un listo. Entonces, ¿cuál es el antídoto para la falta de temor de Hashem que tenemos en la sociedad en la que vivimos? La lectura de la Torá todos los días de la vida. Hermano, antes yo recuerdo, por ejemplo, en mi época escolar se leía la Biblia. Iniciábamos las lecciones o el día de clase con una oración. Antes era así, menos en mi caso. En las escuelas había Biblia. ¿Qué Estados Unidos llegó a ser un país fuerte, potente? Porque la base era la Biblia. En las escuelas habían Biblias y se leía la Biblia todos los días. Pero a alguien se le ocurrió un día quitar las Biblias y comenzó a meter toda la basura, hermano. Cuando sacamos la palabra de Dios de nuestro ámbito de hogar, de familia, hoy se sientan a comer y ni siquiera se ora, ni siquiera se le da gracias al Padre. Mi mamá y yo, que yo vivo con mi mamá, nos sentamos a comer y oramos juntos y damos gracias al Eterno por el alimento. Hoy ya la familia ni siquiera comen juntas. El muchachito en el cuarto, la muchachita en su otro cuarto. Y no hay ese temor. La lectura diaria de la Torá produce temor de Adonai y humildad de corazón para la observancia correcta de los mandamientos. Entonces, que hace falta en una sociedad como la nuestra hoy en día es exactamente ese temor de Dios. En el país y en la sociedad actual y en la mayoría de los países hoy en día, y nosotros que estamos en Costa Rica, por ejemplo, estamos viviendo una violencia tan terrible y usted oye de sicarios y cuando agarran un sicario de esos, hermano, muchos de ellos no pasan ni siquiera los 20 años. Muchachitos de 14, 13, 14, 15, 16 años, hoy son sicarios. Porque en el hogar nunca se les enseñó el temor a Dios. ¿Cuál es el antídoto para la falta de temor de Hashem que tenemos en la sociedad en la que vivimos? La lectura de la Torá todos los días.
todos los días. Ahora, cada uno de nosotros preguntémonos, ¿cuánto estoy estudiando Torah? Me siento a estudiar Torah, a leer Biblia con los muchachos antes de acostarnos, o con el esposo o la esposa estudiar el mandamiento de la Torah. Entonces, ahí tenemos la respuesta del por qué estamos como estamos en la sociedad hoy en día. Tercera lilla, vamos rápido. Devarim 18:4, Deuteronomio 18:4 dice, le darás las primicias de tu grano, tu mosto, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas. La palabra hebrea que ha sido traducida como primicias es la palabra hebrea reshit. En el diccionario lo encontramos con el H7225, que también es la primera palabra de la Torá en Bereshit, primicia, el principio. ¿Ok? Rápidamente. Devarim 18:5, porque Hashem tu Dios le ha escogido a él y a tus hijos de entre de todas tus tribus para que esté de pie y sirva en el nombre de Hashem para siempre. Este texto nos enseña que el servicio sagrado se hace de pie. Aquí está hablando versículo 18, amén, versículo 4 y versículo 5 se está hablando sobre lo que es el las primicias para el levita, el servicio de los levitas y de los sacerdotes, ¿ok? Entonces, en el versículo 6 dice, y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel, en que resida y llega con todo el deseo de su alma al lugar que Hashem escoja, esta es la actitud que hay que tener para servir al Eterno correctamente. El que no tiene esa actitud no puede hacerle un servicio agradable. Ese deseo es como un fuego dentro del alma del siervo del Eterno. El que le va a servir a Dios, amados hermanos, tenemos que hacerlo de la mejor manera. No, esto no es una obligación. Esto no es una obligación. Esto es un privilegio. Esto es un privilegio. Servirle a Dios, amados hermanos, no es un premio que yo me gané. Esto no es algo que yo tenga mérito. Porque yo un día se lo decía a una amistad que tenía un poquito el ego un poquito alto, muy alto, de verdad, en la radio. Eh, aunque trabajamos en radios diferentes. Y yo le decía, ¿sabe por qué Dios te escogió a ti? Y él me decía, un dicho muy popular en Costa Rica, un costarriqueñismo, que yo soy muy carga. Eh, para los hermanos que nos están viendo, es como decir, porque yo soy muy bueno en lo que hago. No, porque usted era lo vil de este mundo, porque usted era lo más malo de este mundo, porque la Biblia lo dice. Esto no es porque por lo bonito o por la facilidad de palabra o por la posición social que tengo o por la cantidad de dinero que yo tengo en el banco. No, la escritura dice que de lo vil y menospreciado del mundo, Él nos escogió para avergonzar a los grandes y a los sabios. De lo vil, de lo más bajo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos humildes porque ¿quiénes éramos nosotros antes de Mashiach? ¿Y dónde Él nos ha puesto en un lugar de privilegio cuando antes estábamos como el hijo pródigo viviendo con los cerdos y comiendo y queriendo comer hasta comida de cerdo, ¿entiende? Entonces, y que hoy el Señor nos llamó a servir, hagámoslo de la mejor manera. Amén. Hoy alguien me preguntaba sobre la enseñanza de hoy. Hoy voy a dar la enseñanza así sea solo, pero no puedo quedarme con esto, no puedo dejar la enseñanza a medio camino. Amados hermanos, en esto hay que tener pasión.
En esto hay que tener pasión. Por eso hace unos días atrás, yo no me acuerdo en cuál enseñanza era, si era la de los miércoles o una de estas enseñanzas de la semana. Y yo le decía, hermano, el que tiene el evangelio por negocio, se va a frustrar y va a caer en pecado. No, aquí es, hermano, por el llamado que el Señor nos hizo. Y como Él me llamó, Dios no obliga a nadie, hay que hacerlo con amor, con pasión. Y es en todo lo que usted y yo hagamos. Porque todo lo que usted y yo hagamos, hoy a mí me toca estar en la posición de ser un vocero para la enseñanza, para la predicación, para la formación. Pero a cada uno de nosotros Dios nos ha otorgado un lugar de servicio. Usted tiene que identificar. Amén. Porque servir a Dios no es simplemente predicar. Hay muchas formas de servir a Dios. Y lo que vayamos a hacer, hagámoslo con amor, hagámoslo con pasión, hagámoslo con alegría y sirvámosle a Él. Amén, amados. Sirvámosle a Él de una manera correcta, con un corazón alegre. Amén. Entonces, y si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que Hashem escoja, ¿cuál es el lugar que Hashem escoja? El templo, el Beit Hamidash. Y él salió, cuando está hablando aquí, dice, y sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel, lo que está diciendo, este levita está convocado para venir a servir en tal fecha, en tal época, pero este hombre vive allá en el rincón del país, lo más lejano, pero él viene con deseo de su alma, él viene con ese deseo. Imagínese, hermano, cruzar un país de largo. Si para nosotros hoy que tenemos medios de transporte, ¿cómo es para un levita venir allá de la frontera más lejana del país a llegar a Jerusalén a servir al templo? Wow. Pero venía con toda su alma, viajando días y noches. Entonces, todo lo que hagamos nosotros, hagámoslo con el mayor deseo de nuestra alma. Esta es la actitud que hay que tener para servir al Eterno correctamente. El que no tiene esa actitud no puede hacerle un servicio agradable. Ese deseo es como un fuego dentro del alma del siervo del Eterno. El fuego en los sacrificios produce un olor fragante delante del Eterno. Si no hay fuego en nuestras almas, a la hora de servir al Eterno, no somos agradables. Yo hice mi trabajo, eh, mi primer trabajo misionero en Panamá. Y entramos, yo iba para 20 años de edad. Y cuando entramos a las montañas en Panamá, a los indios Chocó, los Cuna, en diferentes regiones, en Boca del Toro, en el Darién, en Cricamola, en varias partes, hermano, donde había que viajar, bueno, salir de mi país, dejar a mi familia, ir a un país que no es mi país, a un clima bien difícil, viajar horas de horas en carro fueron 4 horas la primera vez que entramos a ese lugar, 4 horas en carro, 4 horas en un bote y como 4 o 5 horas por montaña adentro, caminando a pie, jalando bolsos y un montón de cosas. Yo iba con un gozo y una alegría. Esa noche me tocó predicar 3 veces. El último mensaje lo di como a las 8 de la mañana. En una zona indígena nos estaban esperando. Cuando llegamos casi a la medianoche, nos estaban esperando para el servicio que había que hacer. Hermano, ese es el asunto. Y de todos ahí yo me quedé los 2 años que había que estar ahí. Y cuando me tocó salir de ahí, lo hice con lágrimas. Y los indígenas de ahí
me abrazaban, los niños me abrazaban, la gente lloraba, hermano, fue una experiencia, para mí me marcó muchísimo, a mis casi 20 años, y de ahí yo comencé a salir del país para ministrar y servir a Dios hasta la fecha, que tengo ya casi 53 años de vida. Entonces, vamos allá. Entonces, Devarim 18:17 dice, él ministrará en el nombre de Hashem su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí delante de Hashem. Servir en el nombre significa tener autorización para hacerlo. El levita tiene autoridad para servir delante del Eterno, lo mismo que el profeta. Amén. Dice Devarim 18:10-11, dice, no se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, un pronosticador, un agorero, o hechicero, encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Según Rashi, adivinar es coger su vara y hacer una pregunta como decir cómo debo ir o no ir. En Oseas 4:12, según los sabios, un pronosticador se refiere a uno que hace trucos de magia, hechizos, encantamientos y todo eso. El texto hebreo dice que toma los ojos, que tiene el mismo significado que toma el pelo. Es decir, uno que engaña al público con trucos y artes mágicos. Oiga bien, el que hace trucos. Hoy en día, hermano, hay que tener tanto cuidado. Yo, por más de 30 años, viajé por muchos países o he viajado por muchos países en actividades evangelísticas, de campañas, de cruzadas, en estadios, en templos gigantescos, y vi con mis propios ojos gente haciéndose llamar profeta de Dios, haciendo trucos de magia. Y la gente aplaudiendo. Gente dice convirtiendo agua en vino. Gente dice apareciendo joyas en sus manos. Trucos de magia. Hay muchos predicadores que practican ese tipo de trucos. Amén. Que toma los ojos, que engaña la vista. Amén. Que es la frase nuestra de tomar el pelo. O me está vacilando, me está engañando. Hay que tener cuidado, hermano. Entonces, según Rashi, un agur es uno que actúa, un agorero es uno que actúa a base de que el pan cayó de su boca o un venado cruzó su camino. Es un supersticioso. Por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, no pasa por debajo de la escalera porque es de mala suerte. De que si pasó un gato negro, ya le esperan no sé cuántos tiempos de mala suerte. Eso es agorerismo. La gente que anda con amuletos, crucifijos, patas de conejo, los famosos nenes, un montón de cosas que practican. Todo eso es agorerismo. Que nació un chiquito, que nació un bebecito, ay, póngale un lacito rojo de ojo para que no le hagan daño. Agorerismo. ¿Ok? Entonces, un hechicero es uno que practica la magia negra. Un encantador es uno que agrupa reptiles en un lugar para practicar hechicería o adivinación. Un medium es uno que piensa que el espíritu de un muerto habla por su axila mediante necromancia, que mete un hueso de un animal en la boca y el hueso habla.
Un espiritista es uno que consulta una calavera o una persona muerta o va a los cementerios para comunicarse con los espíritus de los muertos. Todos estos ritos son hechos con espíritus inmundos. Hermano, pero es que a mí se me apareció mi marido que se murió y me dio instrucciones y lo que me dijo ahí es verdad porque mire, me encontré a aquel dinero que yo no sabía dónde estaba y él me dijo, se me apareció un espíritu de un muerto. No aparece, es un espíritu de un demonio. Entonces, todos estos ritos son hechos con espíritus inmundos. Las palabras españolas que son utilizadas en la traducción no coinciden necesariamente con la explicación que se da aquí. Estas explicaciones están hechas a base de la palabra hebrea, no las españolas, ¿ok? Deuteronomio 18:12 dice, porque cualquiera que hace estas cosas, ¿cuáles? Las que ya vimos, consultar a los muertos, los supersticiosos, los encantadores, los que hacen trucos de magia, los famosos magos que usted ve por la televisión. Nada de eso le agrada al Padre, ¿ok? Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable a Hashem. ¿Qué significa abominable? Despreciable a Hashem. Y por causa de estas abominaciones, Hashem tu Dios expulsará a estas naciones de delante de ti. Cualquiera que practique el ocultismo se contamina espiritualmente y luego psicológicamente y físicamente. El que practica el ocultismo es abominable al Eterno. Cualquiera que practica estas cosas. Y voy más allá todavía. Ver películas de terror, videos de terror o películas, hermano, que conlleven a ritos y a prácticas de adivinación, amén, aunque no haya cosas como de terroríficas así, pero que hablan de encantamientos, que hablan de libros mágicos, que hablan de pócimas, que hablan de varitas mágicas, que hablan de las hadas madrinas, que hablan de duendes. Ya usted en su mente, usted está pensando un montón de cosas. Porque no necesariamente tienen que ser películas de terror que espantan, que dan miedo, pero hay muchas fábulas, dibujos animados que los niños ven y hablan de todas estas cosas. Y qué hablar entonces de Harry Potter, y qué hablar entonces del Señor de los Anillos, y qué hablar de no sé qué, la bruja de no sé cuánto, o de las películas de Aro, no sé cuántas. Y hay muchos que son creyentes que se pierden un servicio de Shabbat, pero sí ven esas películas. Entonces, cualquiera que practique el ocultismo se contamina espiritualmente y luego psicológicamente y físicamente. El que practica el ocultismo es abominable para el Eterno. La práctica del ocultismo fue la principal razón por la que las 7 naciones fueron destruidas y expulsadas de la tierra de Canaán. Debemos de tener cierto conocimiento de las prácticas ocultas para, número 1, detectarlas en la sociedad y en las personas que nos rodean. 2, saber ayudar a los que desean ser libres de estos poderes malignos. 3, protegernos para no ser engañados pensando que esas cosas son lícitas para nosotros. Amén. Entonces hay que conocer lo que la Biblia dice, ok, averiguar bien de qué está hablando el Eterno para no caer en estas prácticas, para poder ayudar a otros y para no dejarnos ser engañados. 18:13 dice, Devarim 18:13, serás intachable delante de Hashem tu Dios. Esto nos enseña que el que practica alguna de estas cosas nunca podrá llegar a la perfección espiritual. Nunca podrá llegar, hermano. En esto hay que tener mucho cuidado porque hoy dentro del ámbito religioso hay mucha gente que practica un montón de cosas. ¿Ven? Hoy se unge con sal, hoy andan, hermano, regando agua bendita, un montón de cosas
que usted no los encuentra en ninguna parte en la Torá. Hay que tener demasiado cuidado con los famosos actos proféticos. Mucho cuidado. Muchos de esos actos proféticos son supersticiones, son prácticas de hechicería, son prácticas de brujería. Hay que tener demasiado cuidado. Aún, hermano, el aceite se le ha dado una connotación mágica y andan ungiendo hasta el perro de la casa. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto nos enseña que el que practica alguna de estas cosas nunca podrá llegar a la perfección espiritual. Quinta lilla de Barín, capítulo 18, verso 14 dice, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti, Hashem tu Dios, no te lo ha permitido. Pero a ti, Hashem tu Dios, no te lo ha permitido. ¿Ok? Entonces, el profeta, como Moshe, es presentado en contraste con los adivinos y hechiceros de las naciones gentiles. Por un lado, hay algo semejante entre estas prácticas ocultas y el ministerio del profeta. Pero por otro lado, es algo totalmente diferente. Se parecen en que están operando desde una dimensión sobrenatural, espiritual, y se diferencian en que las fuentes de esos poderes o revelaciones son opuestas. El profeta de Dios, el verdadero profeta de Dios, su fuente es Adonai. Un adivino disfrazado de profeta, su fuente es las partes oscuras, Satanás y sus demonios. ¿Ok? Entonces, y que eso se ha infiltrado dentro del sistema religioso, por eso hay que conocer la palabra para poder discernir. Entonces, los adivinos están bajo la influencia de Satanás y los malos espíritus. Los profetas están bajo la influencia del Espíritu del Eterno. Los falsos profetas se parecen a los verdaderos, pero su fuente de inspiración no es Hashem. Y si no es Hashem, si no es Dios, si no es Adonai, si no es Elohim, ¿quién es el que inspira a los falsos profetas? Entonces, no porque haga señales, no porque haga prodigios, no porque haga milagros, es un profeta de Dios. La palabra, su doctrina es la que usted y yo tenemos que prestarle atención, no a los milagros, no a las señales, no a los prodigios. ¿Ok? Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos. Amén. Un profeta como Moisés. 18:5 de Deuteronomio. Es un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Hashem tu Dios, a él oirás. El término español profeta viene del latín profeta, de origen griego, profetes, que significa hablar en vez de, ser portavoz de, hablar ante alguien, hablar en voz alta. Amén. También significa predecir. En el griego clásico significa predicador. El término hebreo para profeta es Naví, posiblemente de la raíz acadia NB, que significa llamar, convocar. La forma hebrea es pasiva y significa llamado, convocado. Aquí te presento unos puntos de cómo es el llamado y el mensaje de los profetas que el Eterno levanta. El llamado del Naví, su origen no es humano, su llamado no es humano. Amén. No es que yo pueda venir y ungir a la hermanita Giselle o la hermanita Zeneida y decirle, ahora te declaro profeta. No, yo no le puedo repartir ministerios a nadie. Ni yo ni nadie puede repartir ministerios. Te declaro profeta o te declaro pastor o te declaro... No, yo no puedo declarar nada a nadie.
El llamado del Nabí, del profeta de Dios, ¿cuál es su origen? No es humano. Amén. No es humano, es divino. El llamado lo hace Dios, del Espíritu, del Ruach HaKodesh. Su autoridad sobre el sacerdote, por ejemplo, Moisés, sobre el rey, ejemplo, Samuel, sobre el pueblo, amén, como lo dice Isaías 6, 9 y 10, sobre las naciones, Jeremías 1:10, su misión, su práctica oral es la boca, amén, viene siendo la boca de Dios, es nada más para difundir el mensaje. Eso es un profeta. Uno que habla de parte de, uno que da el mensaje de alguien más. No es mi mensaje. Puedo decir lo que yo quiero decir, ni lo que a mí se me ocurra. Por eso yo no puedo hacer una declaración. Yo no puedo declarar. Yo te declaro. Y usted lo oye en el sistema religioso. Yo te declaro, Julano, Julano, esto y es yo. El yo por delante. Yo no puedo declararle nada a nadie. Yo no puedo decir algo que Dios no me haya dicho que yo tengo que decir. Ese es un verdadero profeta. Yo he ido a orar por gente en lo cual que me han llevado a una casa a orar por alguien y el Señor me dijo, no ores por esa persona. Está bajo juicio y hasta que no se arrepienta, no se levanta de esa cama. Yo quería orar con toda la intención del alma. Mi tía María, una mujer que amé con todo mi corazón, fue la mujer que fue el vaso que Dios utilizó para llevarme a mí a que oraran por mí cuando me estaba muriendo y que oraran por mí. Luego, muchos años después, que yo ya estaba en el ministerio, a ella le dio un derrame cerebral, 2 o 3 en un momento. Yo fui al hospital, mis primas me llamaron y yo fui al hospital, al Calderón Guardia en San José, Costa Rica, a orar. Me dieron 5 minutos para entrar y orar. Yo digo, 5 minutos lo que yo ocupo. Yo voy a orar. Y yo sentía en mí una convicción de que yo iba a orar por mi tía y mi tía se iba a recuperar, se iba a levantar de esa cama. Y cuando yo entré a esa habitación, vive el Señor en cuya presencia estoy, que no miento. La habitación se me llenó de una luz brillante y una voz que me habló y me dijo, no ores por ella. Es mi voluntad llevarla conmigo. Yo entendí que no era la voluntad de Dios que mi tía se levantara de esa cama. Mi familia, una mujer que amé con todo mi corazón y no oré por ella. Simplemente la despedí. Salí a la sala de espera donde estaban mis primas y yo les dije, prepárense porque tía se va a morir. Yo me fui para la casa y a las 4 de la mañana me estaban llamando que acababa de morir, hacía 10 minutos. Entonces, el profeta de Dios no dice lo que quiere, lo que Dios dice que hay que decir. Amén. Entonces, es, es la boca, amén, es la boca de Dios, escritural, es todo lo que el profeta diga, tiene que estar respaldado con lo que dice la escritura. No me puedo venir a inventar decretos, no me puedo venir a inventar declaraciones, no me puedo venir a inventar cualquier cosa. No, tengo que estar basado en lo que dice la escritura, en lo que dice la Torá. 2, el mensaje del Nabí, el origen del mensaje, una llamada divina. Amén. Luz, revelación. 2, calor, inspiración. Amén. Eso es lo que da el profeta. La forma del mensaje verbal, Jeremías 23, 18b. Hablado, ejemplo Moisés. Cantado, ejemplo David. Amén. Los salmos son muchos de ellos
son cantos proféticos. Muchos de esos cánticos, de hecho hay salmos que se llaman salmos mesiánicos, que están hablando de lo que, del Mesías que vendría, es algo profético. Visual, según Números 12:6, Jeremías 23, ¿verdad? Cuando el Señor muestra en visión cosas. Vivido, amén, representativamente, acciones simbólicas, amén. Como el profeta Ezequiel, cuando el Señor lo puso a tomar una vara, ¿verdad? Y le dijo, ponle para palo de Efraín, palo de Judá. Entonces, algo vivido, algo eh, simbólico, acciones simbólicas. Personalmente, Joná, amén. Cuando Jonás se lo tragó el pez, ¿verdad? Un mensaje que lo obligó a ir a ese lugar a dar el mensaje. Familiarmente, amén, su mensaje, por ejemplo, Oseas, cuando el Eterno le dice, ve y cásate con una prostituta y tenga hijos con esa prostituta. Y los hijos vinieron a hacer un mensaje profético. Su familia vino a hacer un mensaje profético. Su matrimonio vino a hacer un mensaje profético a la casa de Israel. Amén. Igual Isaías y Isayahu, ¿ok? El tiempo del mensaje, pasado, presente y futuro. Amén. Ok, todas esas son cosas que tenemos que estudiarlas para poderlas entender y reconocer a un verdadero profeta de Dios. Devarim 18 al 19 dice, un profeta como tú le levantaré de entre tus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que cualquiera que no oiga las palabras de él, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Los muchos profetas que han surgido en Israel han cumplido funciones importantes. Todos ellos han cumplido parte de esta profecía, pero ninguno ha estado a la par de Moshe. Por lo tanto, tiene que haber uno que sea semejante a Moshe en muchas áreas de su vida para que haya un cumplimiento pleno de esta escritura. Hay mucha similitud entre Yeshua y Moshe, desde su nacimiento hasta su muerte. La vida y ministerio de Moshe constituye una sombra profética del mismo Mesías. El Mesías sería como Moshe. Vamos a ver algunas de esas cosas de la vida de Moshe que asemejan a la vida del Mesías Yeshua. Uno, Moshe nació en una situación de peligro y tenía que ser escondido. Amén. Como lo vemos en Éxodo 1:22 y Éxodo 2:3. Amén. Entonces el faraón dio esta orden a su pueblo, lancen al río Nilo a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjalas vivir. Éxodo 2:3, cuando ya no lo podían seguir escondiendo, tomó un canasto y lo cubrió con brea para que flotara y metió adentro al niño. Luego fue y puso el canasto entre los juncos a la orilla del río Nilo. Amén. Cuando nació el niño que más adelante llevaría el nombre de Moshe, había una semejanza de muerte sobre él, una amenaza de muerte sobre él. El faraón, rey de Egipto, había ordenado que todos los niños varones de Israel fueran brutalmente asesinados con el fin de que el pueblo hebreo no se multiplicara más sobre la tierra y para que los egipcios pudieran dominarlos. Por lo tanto, los padres de este niño hermoso tenían que mantenerle escondido durante varios meses para salvar su vida. De la misma manera, cuando el Mesías Yeshua nació, hubo amenazas de muerte sobre él. Según Mateo capítulo 2, el rey Herodes temía que el nuevo rey de los judíos que había nacido llegara a quitarle de su puesto. Por eso mandó a matar a todos los niños de Belén, ¿ok? Betlehem. Yeshua, al igual que Moshe, se salvó, como dicen popularmente, por los pelitos. Por la mano de Dios, tanto Moshe como Yeshua fueron salvados como niños de la mano de los reyes que querían matarlos. Dos, el nombre de Moshe es una profecía mesiánica. En Éxodo capítulo 2, versículo 10 dice, entonces como el niño había crecido algo y ya lo trajo a la hija, ella lo trajo a la hija de Faraón y ella empezó a criarlo como su hijo y ella lo llamó Moshe, que significa sacado.
Amén. Explicando, porque yo lo saqué del agua. La hija de Faraón puso el nombre Moshe sobre el niño. Ese nombre viene de la palabra Mashá, que significa sacar del agua, hacer salir, extraer, salvar. Amén. Moshe fue sacado de una muerte segura en el río. Y por eso llegó a ser un cuadro profético del Mesías. Como Moshe fue sacado de la muerte en el río, el Mesías fue sacado de la muerte, según Salmos 18, 69 y 88 y Zacarías 3:2. Moshe no se aferró a su gloria, sino se unió a un pueblo esclavizado. Amén. Según dice en Éxodo, Shemot, capítulo 2, versículo 11. Y un día, cuando Moshe era ya un hombre crecido, salió a visitar a sus hermanos de los hijos de Israel, y él vio luchando con trabajos gravosos, y lo vio luchando con trabajos gravosos. Él vio a un misrayín, a un egipcio, golpear a un hebreo, uno de sus hermanos. Según entendido, es posible que Moshe fuera el siguiente rey de Egipto, puesto que eran los hijos de las hijas de los de Faraón, que llegaron a ser los sucesores del trono. A pesar de esta posición de gloria y riqueza mundial, Moshe valoró su identidad hebrea más que todos los privilegios de Egipto. Amén. Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 27 dice: por fe obediente, Moshe, habiendo llegado a ser figura importante, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien sufrir con el pueblo de Dios que disfrutar del placer temporal del pecado, considerando mayor riqueza el vituperio del Mashiach que los tesoros de Misraín, porque tenía puesta la mirada en la promesa. Por la fe obediente dejó Misraín sin miedo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. De la misma manera, como Moshe, Yeshua, cuando fue enviado al pueblo judío, no reclamó la gloria que Hashem le había dado desde antes que el mundo existiera, según Juan capítulo 17, verso 5. Cuando había crecido, en lugar de aferrarse a la posición de gloria que le pertenecía y la semejanza de Dios que tenía, según Mateo 17:2, se vació de sí mismo y se presentó al mundo como cualquier hombre, según Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 7. Moshe fue rechazado por su propio pueblo cuando vino la primera vez, según Éxodo capítulo 2, verso 14, que dice: él respondió: ¿quién te nombró jefe y juez sobre nosotros? ¿Tienes intenciones de matarme como mataste al Misrayín? Moshe tuvo miedo, claramente. Él pensó: el asunto es conocido. Amén. Entonces, igual que Mashiach, él también fue rechazado por su propio pueblo la primera vez que él vino. Esta fue la primera vez que Moshe intentó llegar al corazón de sus hermanos, pero no le reconocieron. En esto encontramos un evento profético que habla de lo que iba a pasar con el Mesías en su primera venida a su pueblo. Amén. Como dice Juan 1:11, a los de su propio oficio vino, pero ellos no lo aceptaron, no le recibieron. Es cierto que miles y miles le recibieron cuando vino. Es cierto que 3,000 le recibieron en el día de Shavuot, en Pentecostés, cuando cayó el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Es cierto que más adelante la Escritura dice que 5,000 le habían recibido en Jerusalén. Es cierto que lo que dice Hechos 21:20, que en Jerusalén miles de los judíos le habían recibido como el Mesías. Amén. Según Hechos 21:20 dice: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos observantes de la ley. Es cierto que los primeros 100,000 creyentes mesiánicos eran solamente judíos. Oiga bien, 100,000 de los primeros creyentes en el Mesías Yeshua eran solamente judíos. Y es cierto que se calcula que cerca del año 100 de la era común, alrededor de 1,000,000, le habían recibido como el Mesías prometido, el Mesías de Ben Yosef, el Mesías Ben Yosef, el Mesías sufriente. Pero tristemente la mayoría del pueblo de Israel
no le recibió cuando vino y él fue rechazado por los líderes y jueces de la nación judía, que eran los suyos, los de su oficio. Por esto, él fue quitado durante mucho tiempo para luego ser presentado otra vez con poder, igual que Moshe, como dice también el Midrash en el tratado Ruth Rabá 5:6. El redentor futuro será como el primer redentor, como Moshe. Al igual que el primer redentor se reveló y luego se escondió de ellos. Así, redentor futuro se revelará a ellos y luego se esconderá de ellos. Mire, hermano, y esto es un documento judío en el Midrash, que lo conseguí en Sefaria, lo leo de Sefaria. Y ellos mismos dicen esto, pero todavía ni siquiera ellos mismos lo dicen y no lo han entendido, que ya el Mesías vino y se escondió. ¿Cuándo es que el pueblo lo va a reconocer? ¿Cuándo es que la nación como tal lo va a reconocer? En su segunda venida. Entonces, Moshe volvió a Israel después de mucho tiempo. Éxodo 2:23 dice, muchos años después murió el rey de Egipto. Sin embargo, los israelitas seguían quejándose, pues sufrían mucho como esclavos. Aunque Moshe estuvo lejos de su pueblo durante mucho tiempo, su corazón estaba con ellos. Y a pesar de que pudo tener una familia propia, nunca se sentía integrado en el pueblo y la cultura de su suegro Yetro. El primer hijo que tuvo con su esposa Sífora fue llamado Gersón, que significa extranjero allí. Moshe nunca se sentía como en casa con su suegro. Su corazón estaba con los israelitas en Egipto. Después de 40 años, Moshe fue enviado de vuelta a Egipto para enfrentar al faraón y sacar a los hijos de Israel de su poder. De la misma manera, el Mesías va a volver después de mucho tiempo a Israel con la autoridad de Hashem para liberar definitivamente a los hijos de Israel de la opresión del sistema del nuevo orden mundial. 6. Moshe fue enviado para enfrentarse directamente con el faraón y destruir su poder mágico. Éxodo capítulo 3 versículo 10 dice, así que prepárate pues, voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que saques de ese país a mi pueblo. El poder mágico de Egipto tenía al pueblo hebreo bajo esclavitud. La única forma de liberar al pueblo era desafiar a los poderes de los dioses falsos de Egipto. También el faraón era adorado como un dios. Los dioses egipcios habían sido creados con el fin de manipular al pueblo por medio de ellos. Los magos que habían en Egipto conocían los poderes mágicos de los demonios. Moshe fue enviado para desafiar todo ese poder demoníaco que estaba dominando el sistema mundial político de aquel entonces. De la misma manera, el Mesías vino al mundo para deshacer las obras de Satanás, como está escrito en 1 Juan capítulo 3 versículo 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cuando Yeshua murió en la misma noche que el Cordero Pascual fue comido por el pueblo de Israel, el poder de Satanás fue destruido para siempre, como está escrito en Hebreos capítulo 2, verso 14 al 17. Así que, hermano, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Yeshua formado fue de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es a Satán, y liberar así a todos los que por temor de la muerte estaban continuamente condenados a servir en esclavitud, porque ciertamente no viene para socorrer a los malachim, sino viene en ayuda de la descendencia de Abraham, por lo cual Yeshua debía ser semejante a todas las cosas, a los hermanos, para que pudiera llegar a ser misericordioso y fiel Cohen Hagadol en lo que tiene que ver con Dios, a fin de expiar los pecados de Israel. ¿Okay? Moshe fue enviado a liberar al pueblo de la esclavitud bajo el faraón en Egipto. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Así que prepárate pues, voy a mandarte a hablar con el rey de Egipto para que lo saques de Egipto. El faraón simboliza a Satanás. Egipto simboliza al mundo.
Y la esclavitud de nuestros padres simboliza la esclavitud de los seres humanos bajo el poder del pecado que mora en ellos. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel del poder de Faraón, así el Mesías vino para liberarnos del poder de Satanás. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, así el Mesías vino para liberar a los hijos de Abraham del sistema de este mundo. Como Moshe fue enviado para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, así el Mesías vino para liberarnos de la esclavitud del pecado, como está escrito en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice, porque si fuimos injertados en él para identificarnos en semejanza de su muerte, sí también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue clavado en el madero juntamente con él, para que la mala inclinación sea destruida, a fin de que no seamos más esclavos servidores del pecado. Porque el que ha muerto ha sido desligado del vínculo de unión que tenía con el pecado. 8. Moisés reveló el nombre del santo, el nombre santo al pueblo. En Éxodo 3:16 dice, ve, reúne a los ancianos de los hijos de Israel en asamblea y di a ellos, Adonai, Yud, Hei, Bat, Hei, el Elohei de sus padres, el Elohei de Abraham, el Elohei de Isaac, el Elohei de Jacob, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Se ha revelado a mí y ha dicho, yo he estado prestando cuidadosa atención a ustedes y he visto lo que ustedes se les hace a ustedes en Misrayim. Cuando Moshe recibió el llamado de ir al pueblo de sus padres, quiso saber el nombre de su Dios. Los hijos de Israel conocían el nombre santo, bendito es. Al venir Moshe, pronunciado su nombre delante de ellos, reconocieron que verdaderamente había conocido al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moshe fue encomendado pronunciar el nombre delante del pueblo, según está escrito en Shemot capítulo 3, verso 15. Elohim le dijo además a Moshe, así le hablarás a los israelitas, Yuhebahei, Yahweh, el Elohim de sus padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac y el Elohim de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este será mi nombre para siempre. Este es mi apelativo por toda la eternidad. Moshe fue ordenado pronunciar el nombre delante de los hijos de Israel. Fue enviado para que ellos conocieran verdaderamente el significado de ese nombre, un significado maravilloso de liberación de la esclavitud, de redención y de la salvación. Amén. Entonces, hermanos, ahí vemos todas las similitudes, ¿ok? Vamos a terminar con esta. Vamos a terminar con esta, la número 9. Moisés hizo milagros extraordinarios. Según lo vemos en Shemot, en Éxodo 4:5. Amén. Todas las señales que el Eterno hizo a través de Moisés. Amén. De igual manera, Yeshua hizo milagros extraordinarios. Amén. Sanando, libertando, resucitando. Moshe habló las palabras de Hashem. Amén. Igual que Yeshua. Amén. No piensen que he venido a anular la Torá o los profetas. No he venido a anular, sino a cumplir. Y en verdad les digo que mientras no pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una yud, ni una tilde pasará de la Torá hasta que todo se haya cumplido. Entonces, el igual que Moshe vino para hacer cumplir la Torá del Eterno. La número 11, Moshe es llamado Elohim. Amén. Elohim también, que se traduce como Dios, también es un juez. Amén. Es un juez. Bien, familia, vamos a concluir acá. Que el Eterno me los bendiga, que el Eterno me les dé mucha paz y bendición. Ya tienen este material. Yo espero que lo puedan estudiar. A todos los hermanos que están allá en casita también, a los que nos están viendo, que el Eterno me los bendiga. Y por acá les voy a mostrar nada más. Bueno, en esta parasha están los mandamientos del Taryag Mitzvot de la 491 a la 531. Amén. Y parte del material que utilizamos para elaborar este estudio, amén, parte de lo que hemos leído y todo para elaborar el estudio, amén. Y por acá están nuestros contactos para todos aquellos que quieran de alguna manera contactarse con nosotros. Estamos a la orden y estamos para servirles. Bien, familia, no les voy a quitar más tiempo. Vamos a orar
y agradecidos con todos y cada uno de ustedes. Si el Eterno no permite, vamos a reunirnos el miércoles. Miércoles tenemos una enseñanza especial. Amén. Así que los espero a todos el miércoles a partir de las 7 de la noche, hora de Costa Rica. Amén. Los hermanos que quieran contactarnos pueden hacerlo y quieren formar parte del grupo de WhatsApp también para que puedan recibir todo el material por escrito. Estamos para servirles. Vamos a orar y gracias a todos ustedes por la paciencia que han tenido de escucharnos en esta hora. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato, Torah emet, behaye olam natah betuchenu, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, esta semana que hemos iniciado ya, la ponemos en tus manos. Permítenos, Señor, que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para la honra y la gloria de tu nombre. Bendice a cada hermano, a cada hermana que se ha conectado en esta hora, Padre, y aquellos que no han podido hacerlo de alguna manera, que sean muy bendecidos todos y cada uno de ellos, aquellos que nos escuchan a través de los diferentes medios de donde mandamos estos mensajes, Padre, que sean muy, muy bendecidos. Eterno Rey, gracias por el pan, gracias por la salud, gracias por la vida, eterno Padre. Bendigo a cada matrimonio, de que la casa de Israel, a cada hermana, a cada hermano, bendícelo, Señor amado, de una manera especial. Ayúdanos a seguir creciendo en el fundamento de la Torá. Gracias, Padre. Amén y amén. Laila, todo familia, Shabbat todo, feliz semana para todos, que el Eterno me lo bendiga. Shalom. Shabbat shalom para todos. Amén, hermanita, gracias.